Hola, ¿qué tal amigos? Pues estoy aquí muy contenta de estar frente a ustedes una vez más y estamos en una emisión más de saludemocional.tv. El día de hoy voy a hablarles de un tema que la verdad me han hecho muchas preguntas al respecto. De repente hago videos sobre otros temas, me han mandado cartas solicitándomelo y demás, lo cual me hizo pensar que era importante hacerlo y es precisamente hablar sobre la personalidad múltiple. Y fíjense que el tema me gusta porque, como yo les he dicho en muchas ocasiones, una de las finalidades que yo tengo sobre esta página y sobre esta vía de comunicación que tenemos en relación a la salud mental es desmitificar muchas cosas. Todavía hoy en día todo lo que está relacionado con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra personalidad, por conclusión, se ve como algo lejano, como algo difícil, a veces como algo hasta mágico o como algo que nos causa miedo. Y por eso es importante hablar de esto, porque mucho de lo que ha causado que se vea como algo lejano, como algo complicado, como algo que da miedo, es precisamente la información que se da a la cultura, como por ejemplo en las películas, en las series, y donde se habla mucho de este término de personalidad múltiple, que fíjense que por eso les puse ahí en el título, vamos a desmitificar a la personalidad múltiple. Y tengo que decirles que hoy en día en las clasificaciones internacionales y en los ámbitos de psiquiatría no se utiliza como tal el término de personalidad múltiple. Entonces, eso es muy importante decirlo, porque de repente muchas personas pueden pensar que a lo mejor conocen a alguien o lo ven en una película y como que se nos figura que fuera algo que viéramos todos los días. Y la verdad es que es algo muy poco común, que es de un diagnóstico bastante complicado, y que no solamente eso, que ha habido muchos periodos a lo largo del desarrollo de la psiquiatría en que se ha llegado a dudar siquiera de la existencia del trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Hace unos días les publiqué ahí un artículo donde precisamente les hablaba de la disociación. Y es que fíjense que precisamente hablando de personalidades múltiples, lo que se habla es de que una persona se disocia. Y entonces, lo primero que a mí me gustaría explicarles es qué es una disociación, ¿no? Porque dicen, ay, que se disocia, se parte, ¿qué les pasa, no? Entonces, fíjense, una disociación, en primer lugar, nos puede suceder a cualquiera, ¿no? En cualquier momento, ante situaciones de mucho estrés o de mucha ansiedad, podemos tener un evento disociativo. ¿A qué se refiere uno con un evento disociativo? Se refiere a que una parte de nosotros, como de lo que hacemos de forma consciente, no se va a dar cuenta al 100% de lo que pasa, o que nos vamos a sentir ajenos a nosotros mismos. ¿Qué es lo más común? Por ejemplo, las amnesias disociativas. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Por ejemplo, alguien que es asaltado, ¿no? Puede llegar a ser tan fuerte el trauma en el momento en que a lo mejor le sacan una pistola, o a lo mejor le amenazan, o a lo mejor ve que a una persona le disparan tal cual, o ve un accidente, o a lo mejor está ante una situación de mucho riesgo, que llega a tener un momento de amnesia. Es decir, hay fragmentos o partes de ese suceso que no puede recordar, aunque la persona intente recordarlo, ¿no? Ha llegado a pasar, por ejemplo, a esta gente, por ejemplo, que llega a sufrir un secuestro, o que a lo mejor está en un terremoto, en una inundación, que le dicen, oye, pero ¿cómo llegaste aquí? ¿No? Y entonces resulta que la persona puede tener un lapso a veces de minutos, de horas, o a veces hasta de días, en que no recuerde ninguno de los acontecimientos, o no recuerde algunos de los sucesos que sucedieron durante ese periodo. Y eso es a lo que le llamamos una amnesia disociativa. No es algo común, es algo que puede causar o que puede suceder ante un estresor muy fuerte, y que no le sucede a todas las personas. Es decir, puede ser que a nosotros nunca nos suceda en la vida, y puede haber alguien que esté en riesgo, o que su personalidad o su aparato psíquico no tenga la fuerza como para resistir este tipo de traumas o eventos traumáticos, y como que se fugue. Porque precisamente, fíjense que las disociaciones lo que nos van a hacer es protegernos. Es decir, es un evento tan fuerte, tan traumático, que lo que hace es, ¿cómo me protejo? ¿No? Como una caparazón. Y entonces ahí es cuando olvido ciertas cosas, o me cuesta mucho
mucho trabajo recordarlas, ¿de acuerdo? Entonces, esto quería explicárselos porque ese es el tipo más común de disociación y que tiene mucho que ver precisamente, yo diría, los hollywoodenses, los directores de cine, los escritores que crean en todas estas historias, pues han empezado a escuchar, ¿no? A personas que les suceden este tipo de cosas y de ahí es que se han empezado a crear. También tengo que decirlo de una forma exagerada, la verdad exagerada. Y miren, hablando de cuestiones exageradas, por eso es que hoy les traigo algunas imágenes que quiero mostrarles. Y esto es de una película que estuvo hace poco en el cine que se llama Fragmentado, ¿no? Y precisamente en esta película se hablaba de esto, de un trastorno de personalidades múltiples. Pero la forma en la que se lleva en la película, esto quiero que se vea, eso es muy, muy, muy poco probable o prácticamente imposible que una persona pueda tenerlo. Es decir, en primer lugar, tantas personalidades que alguien pudiera tener y que no pudiera recordar al 100% ninguna de las otras sería prácticamente imposible. Y por otro lado, también esta parte como muy hollywoodense es que se ha visto como que hubiera siempre un personaje bueno y un personaje malo. Es decir, todos los seres humanos de una u otra manera sí tenemos una parte mala o de maldades propio del ser humano, yo me atrevería a decirlo, pero por supuesto es difícil que esté tan, pues ahora sí que disociado o fragmentado en una persona para que de repente sea tan malvado y completamente bueno. Esto más bien es que todos en nuestra personalidad tenemos como un salpicón de todo un poco, ¿no? Que va formando, somos un poquito enojones, un poquito sensibles, un poquito desesperados, a lo mejor un poquito malvados también, ¿por qué no? Y resulta que se va haciendo un complemento que nos permite relacionarnos con nosotros y ser nosotros mismos, ¿no? Esa es nuestra personalidad. Entonces, fíjense que es muy interesante, cuando una persona se le llama que tiene como tal un trastorno de personalidad, estamos diciendo que alguna de esas características está muy marcada y regularmente eso hace que empiece a tener problemas en sus relaciones con los otros. Por ejemplo, vamos a pensar en alguien que tuviera un trastorno narcisista de la personalidad, alguien que sea muy egocéntrico. Seguramente todos en algún momento hemos conocido así a alguien que le dice, hay como un higadito, ¿no? Alguien que es el yo, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy súper maravilloso, yo lo puedo hacer, y que no tome en cuenta a los demás, ¿no? Y que puede pasar sobre los otros sin importarle, ¿no? Esa persona seguramente tiene rasgos narcisistas de personalidad muy marcados y eso podría llevarle a tener como tal un trastorno narcisista de personalidad, pero eso no significa que todos los demás estemos libres de ser un poquito narcisos. Es decir, de una u otra manera tenemos este complemento que nos permite ser nosotros mismos. ¿Cómo se forma la personalidad? Fíjense que eso yo quería comentárselos porque siempre me preguntan, bueno, ¿y esto de dónde viene, no? Y fíjense que tiene dos factores, como la mayoría de las cosas que yo les digo en psiquiatría, que es principalmente una parte genética, es decir, sí tenemos algo que se le llama el temperamento, que nosotros heredamos genéticamente de nuestros padres y a veces hasta de una rama genética mucho anterior, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, la historia que tiene nuestra familia. Pero también tenemos una parte de nuestra crianza y por eso es que en muchos estudios se ha visto que cuando, por ejemplo, se tienen gemelos monocigotos, que a lo que nos referimos con gemelos monocigotos es que son dos personas que tienen exactamente el mismo ADN, que son exactamente iguales. Si se crean en diferentes ambientes o con diferentes familias y tienen diferentes experiencias, su personalidad va a llegar a ser muy diferente y también eso puede marcar su propensión a tener cierto tipo de enfermedades. Entonces, eso es muy interesante porque vemos que no totalmente es la carga genética y por supuesto en la parte de la personalidad tiene mucho que ver todo lo que nosotros vivimos. Si desde pequeños sufrimos un trauma fuerte, eso puede hacer que la persona después desarrolle un trastorno de personalidad. Y fíjense que aquí tiene que ver mucho con el trastorno múltiple o de personalidad múltiple que tanto nos gusta, porque hay un trastorno de personalidad
al que se le ha relacionado íntimamente con esto de las personalidades múltiples, que eso sí existe, que es precisamente el trastorno límite de personalidad o trastorno borderline, que sí se presenta en un porcentaje de la población, estamos hablando alrededor del 1 al 2%. Hay algunos estudios que dicen que está hasta subvaluado y que hay más personas que presentan este trastorno. Pero fíjense que las personas que tienen un trastorno borderline o límite de personalidad es mucho más frecuente que puedan tener eventos disociativos, es decir, que puedan llegar a tener estos eventos hasta de amnesia. Regularmente llegan a tener el antecedente de un trauma severo en la infancia. A veces o con mucha frecuencia fueron víctimas de abuso sexual. No es siempre, no es en todos los casos, pero sí hay una mayor frecuencia que la población general. Y por supuesto vemos que esto hace que su personalidad vaya teniendo ciertos cambios, ¿no? Sean mucho menos tolerantes y principalmente puedan tener cambios muy bruscos en el estado de ánimo. Y entonces eso nos hace pensar de repente que parece otra persona, ¿no? O sea, alguien dice, no, pues yo estoy con mi novia y es lindísima, ¿no? Me ve, platica conmigo, me dice que me ama y me adora y que soy la mejor, la última Coca-Cola del desierto. Y al día siguiente, sin que yo le hubiese hecho nada, pues me manda al demonio y se enoja de una forma colérica sin razón y ya no me quiere volver a ver. Pareciera que fueran dos personas, ¿no? En esos casos podemos ver, no me atrevería yo a decir sin conocer a la persona si tiene un trastorno límite de personalidad, pero sí que tiene rasgos límites de personalidad que hace que tenga estos cambios tan marcados en su forma de relacionarse con los otros que ¡pras!, ¿no? Explote como tal, ¿no? Entonces, eso sí es muy común y eso sí puede estar muy relacionado con esto que se le ha llamado el trastorno de personalidad múltiple. Fíjense que les voy a mostrar otra imagen que traje de una película, porque, o sea, tengo que confesarlo, a mí me gusta mucho el cine, pero lo veo siempre como un entretenimiento, ¿no? Y tuve una época en que me encantaban las películas de terror. Hoy en día ya he dejado de verlas. Pero fíjense que, por ejemplo, está esta película de Carrie, que también se habla como de personalidades múltiples. Pero fíjense, hay también, eso es lo que les decía, hay como diagnósticos diferenciales, porque ahora sí que es diferente que una persona tenga un periodo breve de amnesia o que tenga un cambio en su forma de ser de forma brusca, en su estado de ánimo, que eso es mucho más común. Y también hay personas que llegan a tener trastornos psicóticos, que es una cosa completamente diferente. A veces a mí me ha llegado a tocar ver personas que llegan conmigo a la consulta y de repente piensan que a lo mejor tuvieron algún evento parecido a una personalidad múltiple y a veces fueron pequeños episodios psicóticos, que es decir, estuvieron fuera de la realidad, y eso también puede pasar ante una situación de un estrés muy muy fuerte, ¿no? Los trastornos psicóticos los podemos ver crónicos, es decir, que no se quitan en personas con trastornos como la esquizofrenia, por ejemplo, que están fuera de la realidad durante mucho tiempo y que por más que uno dé medicamentos, tratamiento, etcétera, esto no remite. Pero también los trastornos psicóticos breves pueden presentarse ante mucho estrés. Y las personas que tienen trastorno límite de personalidad o borderline, también es mucho más probable que puedan tener un trastorno psicótico breve. Es decir, imagínense, cuando somos pequeños o somos niños y empezamos a formar nuestro bagaje de personalidad, donde vamos a tener estas experiencias a lo largo de nuestra infancia que nos van a permitir desarrollarnos en el futuro, resulta que si hay un evento muy traumático y fuerte, para el niño es muy difícil entender esas emociones. Entonces su cuerpo, su mente, trata de protegerle. Y la forma de protegerlo es con este tipo de cosas: escapes hacia la irrealidad, momentos de amnesia, cambios en el afecto. Son defensas, ¿no? Si nos damos cuenta, es tan fuerte el trauma que el niño no tiene la capacidad de sobrellevarlo y entonces aprende esta forma de protegerse, ¿no? Entonces, también es importante que lo veamos, porque alguien que tiene estos cambios en el estado de ánimo tan bruscos tampoco tiene la culpa al 100%, es decir, han sucedido seguramente una serie de situaciones que han pasado a lo largo de su vida
que le han hecho que tenga esos cambios en el estado de ánimo. Pero yo me atrevería a decirlo, si en la edad adulta o en la adolescencia, que es cuando empezamos a tener este tipo de problemas, nos damos cuenta, si es un buen momento para hacer algo. Es decir, la persona puede decir, bueno, veo que la forma en la que me estoy relacionando con los otros me está yendo súper mal, ¿no? O sea, porque a veces lo vemos, ¿no? O sea, no hay una razón y ya renuncié a mi trabajo y mandé a todos a volar. A esta pareja sí la quería, pero de la noche a la mañana le hice los tangos de la vida. A lo mejor veo que la relación con mis padres es la peor del universo. Entonces, puedo darme cuenta y si empiezo a ver que mi forma de relacionarme me está causando problemas, puedo buscar ayuda. Y ese es el primer paso, aceptar que hay algo que queremos cambiar, que queremos modificar. Y no solamente eso, que está en nuestras manos. Porque lo que regularmente pasa es que decimos, no, pues están mal los de alrededor. ¿No? Y sí puede haber gente que nos cause problemas, pero también mucho las respuestas que tenemos de los otros tienen que ver en cómo nosotros interactuamos con el mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es importante que lo tomemos en cuenta y que veamos, ¿no? No lo tenemos a la ligera. Yo dije, bueno, este programa para mí es sí hablar sobre el trastorno de personalidad múltiple, espero que ya se los haya aclarado a qué es lo que se refiere. No existe como tal, se habla de situaciones disociativas y que estas situaciones disociativas están muy relacionadas con el trastorno límite o borderline de personalidad. Esa sería la principal explicación, que no es al grado de las películas hollywoodenses, que las podemos ver como un entretenimiento, pero no como un entendimiento de las condiciones psicológicas de las personas, pero también que nos puede servir, ¿no? Si de repente yo como individuo sospecho que a lo mejor a mí me está pasando algo parecido o que a lo mejor alguien cercano a mí, bueno, el primer caso es eso, la sospecha, ¿no? Ese es el primer paso, porque la única forma en que uno se puede llegar a resolver algo es identificándolo. Si no lo vemos como un problema, pues está prácticamente imposible, ¿no? Es decir, se pone muy complicado algo que no hemos visto que nos está causando problema. O por lo menos decir, hay algo que no me está gustando al 100%, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, yo espero que les esté contestando sus preguntas. Ahorita les voy a mostrar otra imagen. Primero déjenme ver si tenemos alguna preguntita por aquí para respondérselas con mucho gusto. Y si tienen alguna, pues mándenmela para que la respondamos. A ver, vamos a ver. Aquí. Hola, Carlos. Carlos, hola Carlos, ¿cómo estás? Carlos, no nos hace Carlos exactamente una pregunta, me dice que sigue con depresión y con ansiedad. Le decía yo, Carlos, es importante, Carlos, por ejemplo, esto que comentaba de continuar con depresión y ansiedad. Carlos nos ha seguido por bastante tiempo y en el programa frecuentemente me envía mensajes y me he puesto a pensar respecto a esto que me dice. Carlos me dice que actualmente ya está en tratamiento, recibiendo tratamiento para la depresión. Y fíjense que esto puede pasar a veces con la depresión y con la ansiedad, que de repente uno está acostumbrado que algo, no sé, tan simple como a lo mejor una gripa, ¿no? Pues yo sé que me tomo un medicamento por unos días y que se me quita, ¿no? Eso es como el curso natural de las cosas. Pero algunas otras situaciones pueden ser diferentes y principalmente en las emociones. Y cuando nosotros vemos que un fármaco no nos está haciendo o no nos está dando la respuesta que nosotros esperamos, siempre hay que sospechar que haya algo más. Es decir, yo siempre les hablo de esta parte neurobiológica, pero también de esta parte social y de la personalidad que puede estar haciendo que nuestras emociones no estén al 100%. ¿No? Entonces es bueno tener un proceso psicoterapéutico conjunto. ¿Por qué? Porque el fármaco puede estar trabajando, pero a lo mejor puedo yo ir desarrollando mecanismos que me permitan afrontar más fácil las situaciones de depresión o ansiedad. Entonces, en este caso, Carlos, yo te recomendaría, sería bueno buscar algún proceso psicoterapéutico como ayuda para poder afrontar la depresión y la ansiedad y por supuesto continuar el tratamiento con su psiquiatra y si no se está haciendo al 100% decírselo para que el médico vaya haciendo los ajustes en el medicamento, porque también me ha pasado que a veces hay personas que dicen, no, pues ya fui una vez y pues ya me lo tomo. Hace poquito me sucedió con una persona que me dice, bueno, es que me recetaron este antidepresivo. Perfecto. Y me dijeron que me lo tomara por 3 meses y ya.
Digo, ay, a mí se me hace muy raro que un psiquiatra le haya dicho eso. ¿Por qué? Porque regularmente los psiquiatras sabemos que la depresión y la ansiedad puede variar mucho, a veces en periodos cortos o largos. O sea, darle un medicamento a alguien en una dosis y decirle, ven en 3 meses y ahí te lo quitas, pues regularmente hay que ir regulando la dosis, hay que irla subiendo poco a poco, hay que ver si se tiene que dar algo más para cierta sintomatología, hay que ver si esa persona no necesita algún proceso de psicoterapia de apoyo y después hay que completar los antidepresivos. Yo siempre les he dicho por lo menos 6 meses, ¿no? Entonces, cuando me dicen ese tipo de cosas, digo, es un poco raro porque la mente no se maneja de esas cosas. Y si llegamos a un proceso de depresión o de ansiedad, regularmente es porque nuestro cuerpo está reaccionando a algo que a veces no tenemos identificado. A veces toda nuestra vida está aparentemente bien, pero hay algo que se movió en ese momento que nos está haciendo que nos sintamos bien, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre eso y hay que, pues, escarbarle un poquito, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver si tenemos alguna otra. Bueno, pues ahorita no tenemos más preguntas por aquí. Les voy a mostrar la imagen que les comenté. Fíjense que esta imagen aquí a mí me gustó y quise traérselas el día de hoy porque, o sea, también vamos a hablar de esta parte neurobiológica, ¿no? O sea, a veces hay personas que llegan y me preguntan, bueno, sí, pero ¿qué es lo que está pasando en mi cerebro, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, fíjense que me gustó mucho este esquema porque si ustedes lo pueden ver, ahí vienen los lóbulos cerebrales y precisamente el lóbulo que está en la parte que está anterior es el lóbulo frontal. Y esta división se ha hecho, es muy esquemática, pero se ha hecho porque hemos visto que en diferentes zonas de nuestro cerebro es que hay ciertas funciones ya muy, muy localizadas, ¿no? Entonces, en el área frontal principalmente podemos ver cambios relacionados con el juicio, con nuestra conducta y también con algunas cuestiones sobre la memoria y el afecto. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto que las personas que tienen estas disociaciones están teniendo, o cambios en su personalidad, están teniendo problemas sobre la memoria y sobre el afecto. Entonces, hay una alteración o hay un flujo menor en la parte de la corteza frontal orbitaria. La órbita se refiere uno a la parte del ojo. Entonces, en la parte frontal orbitaria estamos refiriéndonos a la parte de nuestro cerebro que está atrás de nuestro ojo, pero en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Entonces, si nosotros fuéramos muy biologistas y tratáramos de buscar, hay algo relacionado en esta corteza frontal. Y se los explico porque fíjense que me pasan como que las dos cosas. A veces hay personas que desde el primer día que llegan conmigo a la consulta me dicen, bueno, yo no quiero tomar ningún medicamento, que me dan miedo, ¿no? O me voy a hacer adicto, ¿no? Este es como el primer comentario que regularmente me hacen. Y bueno, es muy válido porque si hablamos como de esta información, hasta cierto punto, prejuicios que hay sobre las enfermedades mentales, como de la personalidad múltiple, pues también podemos pensar en que sobre los psicofármacos pues hay un montón de historias, ¿no? Entonces eso hace que a uno le dé muchísimo miedo, ¿no? Pero fíjese que también hay otra parte de la población que me dice, no, a mí no me eche rollo ni nada, a mí dígame qué está pasando en mi cerebro, ¿no? Entonces, por eso viene esta explicación, ¿no? Siempre hay una relación, es decir, obviamente lo que nosotros vemos, sentimos, pensamos, está muy relacionado con nuestro cerebro, con el actuar neuronal, pero por supuesto esto no está desvinculado de todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra sociedad y también en nuestra personalidad. Entonces, las dos partes tienen mucho que ver. También en estas cuestiones disociativas hay una parte biológica, lo que yo les decía, no toda la gente le pasa. Por ejemplo, fíjense, se ha visto que a la gente que le gusta el hipnotismo, que luego me preguntan, ¿y el hipnotismo sirve como tratamiento, etcétera? Yo les digo que, primero, bueno, el hipnotismo en algún momento, hace muchos años, estamos hablando de hace más de 100 años, se llegó a pensar como un tratamiento. Y precisamente para personas de las que hoy les podríamos llamar con un trastorno borderline de personalidad, eran aquellas que podían ser más fácilmente hipnotizadas. Pero fíjense que el hipnotismo se dejó de utilizar porque lo que se encontraba era que las personas tenían como un alivio o una mejora
muy corta. Y no solamente eso, sino que no todas las personas eran susceptibles de hipnotizarse. Y de ahí es que se empiezan más bien a revolucionar y a crear otros tipos de psicoterapia. De ahí nace después el psicoanálisis, por ejemplo, y ahora un montón de psicoterapias que vemos día a día. Entonces el hipnotismo hasta cierto punto ha quedado en desuso porque realmente no se ha encontrado una utilidad, una practicidad. No todas las personas pueden hipnotizar y no todas las personas son hipnotizables, y no solamente eso, sino que a la mayoría pues no les resuelve el problema a largo plazo. Entonces esa es la razón por la que no se utiliza. Pero fíjense que se ha visto que hicieron un estudio muy interesante en el que trataban de hacer hipnosis en personas que tenían procesos disociativos como los que mencionamos, y personas que no tenían procesos disociativos y los trataban de hipnotizar. ¿Y qué crees que descubrieron? Que las personas que tenían estos procesos disociativos eran los que más fácilmente se hipnotizaban, ¿no? Es decir, si hay una forma en la que su cerebro trabaja de forma diferente que puede hacer que con mayor facilidad tengan este tipo de procesos, ¿no? Pero siempre o casi siempre está muy relacionado con las experiencias de la infancia, ¿no? Entonces, es de todo un poco, como siempre. A ver, déjenme ver si tenemos algo aquí. Ian me manda saludos. Hola Ian, muchos saludos. Ana nos dice saludos. Hola Ana, muchos saludos. Carlos dice hola y saludos. ¿Y qué tanto ayuda son las regresiones para encontrar la solución a algún trastorno? Bueno, Juan Carlos, esto es muy interesante porque habría que ver a qué nos referimos con regresiones. Fíjense que hay que tener cuidado. Cuando yo les decía que existen muchos tipos de psicoterapias, sí, o sea, ahora cada vez existen muchos más tipos de psicoterapias, pero también hay muchas cosas que les llaman psicoterapias, pero no lo son precisamente. Por ejemplo, hay algo en la terapia familiar, hay algunos, o este método que se ha hecho como de las constelaciones familiares, se habla un poco acerca de lo que ha pasado con la historia de nuestra familia, y a veces puede haber ciertas técnicas que estén relacionadas con algo que podrían llamar la especie como de regresiones, pero habría que ver también, por ejemplo, en algunos procesos como de hipnosis, lo que yo les decía, también pueden estar relacionadas con esto que le llamarían regresiones. Habría que ver, Juan Carlos, sería muy importante que le explicaran a qué se refieren con regresiones, y obviamente cuál va a ser la finalidad que se va a tener como tal, porque a veces puede ser más bien como intentar algún tipo de hipnosis, pero lo que yo les decía, ¿qué sería lo que esperáramos? Lo primero que tenemos que ver es tener un diagnóstico, porque, por ejemplo, si alguien tiene un trastorno psicótico va a ser diferente a si alguien tiene un trastorno de personalidad. Y, por ejemplo, para el trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad límite o borderline, son muy útiles los tipos de psicoterapia, y hay muchos tipos de psicoterapia. Por ejemplo, existe la psicoterapia psicoanalítica, la psicoterapia interpersonal, la psicoterapia tipo Gestalt, también, por ejemplo, la racional emotiva, y son tipos de psicoterapias que están probadas que pueden ayudar para este tipo de trastornos de personalidad. Hay, por ejemplo, la psicoterapia de grupo también es muy útil en el trastorno límite. Entonces, sería bueno primero tener como un acompañamiento. Algunas ocasiones es bueno también utilizar un tratamiento farmacológico conjunto, porque si es muy impulsivo, si hay algún fenómeno, por ejemplo, de cutting, ¿no? Que la gente que se corta, o a lo mejor hay autolesiones más graves, intentos de suicidio frecuentes. Bueno, en esos grados es bueno tener un tratamiento psiquiátrico, farmacológico conjunto, aparte de la psicoterapia, porque eso nos hace que podamos trabajar mejor. Dice Leti, saludos. Elvira, me dice saludos. Hola, ¿qué opinión tiene del DMT ahora que esto de modo ayahuasca, bufó? Bueno, Anabel, lo que yo le decía, ¿no? Que realmente hay que tener como mucho cuidado
entre qué es un tratamiento y qué no es un tratamiento. Eso es importante. Y por ejemplo, me llama mucho la atención porque luego hay personas que llegan conmigo a la consulta y me dicen, por ejemplo, con ansiedad, ¿no? Me dicen, mire, doctora, yo no quiero que usted me mande nada de medicamentos porque son drogas, porque no son naturales, pero mire, cuando yo no puedo dormir en la noche, me he hecho un toquecito de cannabis, ¿no? O de marihuana. Y eso sí es natural, ¿no? Entonces, fíjense, hace un tiempo cuando estaba toda esta discusión sobre legalizar las drogas, de legalizar la marihuana en específico, como tal, no se ha encontrado que la marihuana pueda tener un efecto terapéutico mejor o mayor que algún psicofármaco, como por ejemplo un antidepresivo o un ansiolítico, ¿no? Entonces, no, y si es una droga, si causa una adicción, si causa una dependencia, y bueno, con otras sustancias que se pueden utilizar como que pueden estar de moda, hay que tener mucho cuidado porque también pueden tener efectos adversos. Y por ejemplo, en específico sobre la ayahuasca, se ha visto que hay personas que pueden llegar a tener trastornos psicóticos secundario a su uso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjense que ha venido un periodo ahí como de he tenido varias personas que han llegado conmigo por el uso de LSD. Y entonces, como tratamiento, entonces yo les he dicho, bueno, pero es que de dónde ha venido la idea de que el LSD sea un tratamiento, ¿no? El LSD es una droga. El otro día estaba yo viendo un documental en Netflix y les dije, estaba platicando con unos amigos, les dije, yo creo que voy a hacer un comentario específico sobre ese documental, porque ya estaban hablando sobre el LSD y lo revolvían con un montón de fármacos que se usan para el TDA y demás. Y yo dije, bueno, es que eso no es cierto, ¿no? Es decir, el LSD no es un fármaco, no tiene una condición terapéutica, ningún médico o ningún psiquiatra lo prescribe como tal, como un tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces a veces este juego como de lo natural, a veces nos causa pues cosas más graves, nos metemos por tratar de solucionar un problema, porque si estamos teniendo los síntomas, nos metemos en problemas peores, ¿no? Y esto, así tengo que decírselos así como consejo, por favor tengan muchísimo cuidado con el LSD, no es un tratamiento, no es un medicamento, no se ha probado que tenga ninguna acción ni sobre la depresión, ni sobre la ansiedad, ni sobre el trastorno déficit de atención, ni sobre los trastornos de personalidad, y sí puede causar un daño a largo plazo o un daño en algunas personas permanente de tener cuadros psicóticos, alucinatorios. Entonces tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Elvira me manda saludos, muchos saludos, Elvira, y Lilia también manda saludos. Hola Lilia, muchos saludos. Pues bueno, ese es como un comentario que les diría, hay que tener cuidado con las cosas que ingerimos en nuestro cuerpo, hay que tener cuidado con las dosis, hay que tener cuidado que sean tratamientos que realmente son específicos. Yo ahí le voy más. Si yo me da mucho miedo tomar un psicofármaco, busquen un proceso de psicoterapia. Ahí no va a pasar nada, ¿no? Un proceso de psicoterapia serio, por supuesto. Yo siempre les digo, bueno, si alguien lo cita en el café de la esquina, no es un psicoterapeuta serio, porque dentro de la psicoterapia se necesita un setting, un espacio en donde pueda haber la confianza, la confidencialidad. Es importante que no sea su familiar. No, su psicoterapeuta no puede ser su vecino de enfrente, no puede ser su novia, no puede ser la hermana de su abuelita. O sea, eso no puede ser porque ahí ya hay un sesgo, y precisamente lo que se trabaja en la psicoterapia es esta cuestión de la privacidad, de la confianza, y eso es riquísimo, eso es maravilloso. Entonces, pruébenlo, búsquenlo, tengan cuidado en ese tipo de cosas. Bueno, pues espero que haya respondido todas sus preguntas. Ya saben que cualquier cosa me escriben, me mandan un mensajito. La próxima semana va a estar buenísimo porque vamos a hacer un programa diferente. Voy a hacer un programa que va a ser específicamente sobre preguntas abiertas, ¿no? Entonces yo voy a estar ya abierta, voy a estar aquí con ustedes y vamos a ver qué me preguntan. Así es que si tienen alguna pregunta que siempre han querido hacerle a algún psiquiatra, algún psicoterapeuta respecto a la salud mental de ustedes o de alguien más, anótenla, escríbenme, mandan por ahí y yo con mucho gusto se las voy a responder la próxima semana. Les mando un beso y nos vemos pronto.